conociendo cómo ese marco a nivel teórico afecta a los canales de inflación, habiendo visto cómo se han dado en Bolivia específicamente esos canales, cómo se han producido, ¿existirá alguna forma de optimizar la administración de la inflación, de la política monetaria? ¿Existirán caminos que nos permitan reducir efectivamente esa tasa de inflación o controlarla o evitar que se perpetúe o se propague simplemente con cambios en el marco institucional? Y ese tercer punto es el tercer elemento, el tercer pilar del trabajo, ¿sí? Esos son entonces, esa es una visión panorámica general del trabajo, que es lo que vamos a proponer ahora. A manera de introducción, tenemos una justificación, una problemática central, y ahora vamos a desarrollar en las siguientes partes los objetivos que hemos propuesto. Como todo trabajo, es necesario previamente tener un marco general teórico que nos permita guiarnos, saber sobre qué base estamos trabajando. Entonces, vamos a presentar como una segunda parte de las 5 que tiene este trabajo, el marco teórico general. Al principio, hemos propuesto que existen 2 mundos separados, si quieren, ¿no? El mundo neoclásico matemático y el mundo institucionalista, con normas, reglas, hábitos, cultura, costumbres, códigos, leyes, decretos. Esta separación debe ser subsanada, eso lo hemos propuesto en la justificación al hablar de la ruptura epistemológica. Para tal efecto, como paso previo, lo primero que hemos tenido que hacer es desarrollar, esquematizar y estructurar sintéticamente las teorías de inflación que ya existen, las que ya habían sido construidas. Se las ha clasificado de esta manera: la teoría cuantitativa del dinero, que es la principal, con sus 2 enfoques; la teoría keynesiana, acá estamos siguiendo un orden cronológico, aunque algunas han sido superpuestas históricamente; la teoría monetarista, posteriormente viene la teoría estructuralista y su variante neoestructuralista; la nueva síntesis neoclásica keynesiana, y se ha destinado en este trabajo un capítulo especial para describir cómo funcionan los bancos centrales y cómo definen su política monetaria y su política cambiaria. Entonces, en el nivel del marco de teorías de inflación se trabajan estas 5 primeras teorías y se explicita cómo funciona un banco central, básicamente desde la perspectiva neoclásica, ¿sí? Considerando las variables y las relaciones funcionales y matemáticas que considera normalmente la teoría neoclásica. De hecho, muchos de los bancos construyen modelos de equilibrio general dinámico para definir y para proyectar qué va a pasar con la inflación y tomar decisiones, que es en última instancia lo que va a repercutir sobre nuestra vida y sobre nuestros resultados, y es lo que más nos interesa. Por otro lado, en otro bloque de teorías, consideramos la teoría de las instituciones económicas. Hay 3 ejes que nos van a interesar particularmente acá, que son: ¿cuál es la naturaleza de estas instituciones? Nos interesan además porque cambian en el tiempo, y además porque generan resultados económicos, a veces buenos, a veces no tanto. Existen muchas concepciones de las teorías de instituciones económicas. Este trabajo ha visto por conveniente centrarse en una que se adecua muy bien a las necesidades de este trabajo.
que es la teoría de Douglass North, que es un premio Nobel del año 94 o 93, que básicamente nos dice lo siguiente: tenemos como naturaleza de las instituciones una clasificación que resulta muy útil. Nos dice, por un lado, que tenemos instituciones formales, que son todas las reglas, normas, decretos, ordenanzas municipales, constituciones políticas de los estados, que nos dicen qué está permitido hacer y qué no, bajo qué condiciones podemos hacer algunas cosas y bajo qué condiciones no, y que están escritas, están formalizadas. Pero resulta que también hay otro tipo de instituciones, que son las instituciones informales, que son nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros códigos de comportamiento cotidianos, que rigen nuestras relaciones humanas interpersonales y que no están escritos, ¿sí? No están formalizados en una ley, en una regla, pero afectan nuestras decisiones, ¿sí? Porque nos restringen, nos limitan posibilidades, nos incentivan a ir por unos caminos y a rechazar otros caminos. En definitiva, todas las instituciones, formales e informales, son las reglas que rigen este juego en el que tomamos decisiones. Dentro de esta clasificación también se distinguen los jugadores. Los jugadores son las organizaciones que toman decisiones. Una OTB, un banco central, un banco privado, un gobierno central aplicando una determinada política en lugar de otra, una junta vecinal, un sindicato que defiende una determinada decisión en detrimento de otra. Y esa interacción entre esas reglas formales e informales con las organizaciones que son los jugadores afecta al funcionamiento de la economía. Entonces ahí se reitera la idea que proponía hace poco. En esas teorías anteriores, donde están las teorías de inflación, no se considera este tipo de interacciones, o al menos no explícitamente. Por ahí en alguna de ellas aparece implícitamente en alguna de las variables el funcionamiento de las instituciones, pero no se le da la relevancia que se requiere. Por lo tanto, es menester conectar estos dos mundos. Por otro lado, si estas instituciones son estudiadas y conocemos su naturaleza, pero no cambian en el tiempo ni en los contextos y son estáticas, tampoco necesitaríamos estudiarlas, porque estudiando las demás variables, como el marco institucional se mantendría constante, directamente tenemos que ocuparnos de las demás variables, de las que son las que varían y las que pueden generar algún impacto en los resultados. Pero esto no es así. Las instituciones van cambiando en el tiempo, por lo tanto nos interesa poder estudiar cómo se producen esos cambios, en qué dirección van. Esos cambios, en definitiva, van a generar un mejor funcionamiento de la economía. Habrá algunos que sí. Habrá otros cambios de reglas que van a generar dificultades a una determinada economía, que van a generar que algunos sectores estén mejor y otros peor, como en general en cualquier juego. Un cambio de las reglas puede beneficiar a algunos jugadores y afectar a otros. Entonces ese es un segundo eje, el cambio institucional. Nos interesa cómo son las instituciones, cómo se relacionan con las organizaciones, pero además nos interesa cómo van cambiando en el tiempo. Y finalmente, en cuanto a marco teórico se refiere, nos interesa saber cómo inciden en los resultados económicos. Al final de cuentas, las estamos estudiando y nos ocupamos de ellas porque afectan a los resultados económicos. Un conjunto de instituciones puede generar
que los agentes tomen decisiones adecuadas y que la economía, la sociedad en general, la política en particular, funcionen mejor y por lo tanto tengamos mejores resultados. Otro conjunto de reglas y de normas podría generar un resultado completamente diferente. Además, las reglas que funcionan muy bien en un país, en un contexto, podrían no funcionar bien en otro país o en otro momento del tiempo. Lo que fue bueno en una década puede no serlo en la siguiente. Y lo que fue muy bueno en Bolivia o muy malo en Bolivia puede no serlo en Suiza. El contexto económico, institucional en el que tomamos decisiones importa mucho. Por lo tanto, todas las teorías de inflación propuestas por la teoría neoclásica son luces importantes para guiarnos en las relaciones entre variables y entre esos canales de los que hablábamos hace instantes, pero son solo eso, son teorías incompletas si no consideran el contexto institucional en el que se concretan. Ese es un mensaje que se quiere dar con este trabajo. Una vez vistas las dos concepciones por separado, teorías de inflación y teoría de las instituciones, se propone uno de los principales aportes de esta investigación, de este trabajo que estamos compartiendo hoy, que tiene que ver con los lazos entre estos dos mundos, entre estas dos concepciones. Lo he llamado el enfoque institucionalista de la inflación, que consiste en lo siguiente. Al principio habíamos dicho que existe una separación, una ruptura epistemológica entre estos dos mundos. Con este enfoque lo que se pretende es, en una primera etapa y a nivel estrictamente teórico, conectar estos mundos. En otras palabras, esta tercera parte del trabajo, el nuevo enfoque institucionalista de la inflación, en realidad el enfoque, porque no existía este enfoque antes, es una novedad del trabajo, lo que busca es establecer esos links, esos lazos entre las dos teorías, y se lo hace minuciosamente en cada una de las teorías propuestas en los capítulos del marco teórico. Así, por ejemplo, en el caso de la teoría cuantitativa del dinero, se observa, lo que yo llamo con una lupa especial para ver instituciones, todas las relaciones funcionales matemáticas definidas en esa teoría, pero con esa lupa institucional, y se detecta qué elementos institucionales afectan a cada una de esas variables, y se define al final del capítulo un cuadro resumen con la lista de todas esas variables y la forma en la que están incidiendo en el funcionamiento de esas variables. O sea, se les pone el condimento del contexto a esas teorías vacías generadas por la escuela neoclásica. Posteriormente, en otro capítulo, se trabaja de igual manera, pero con la teoría keynesiana. Los elementos centrales considerados por la teoría keynesiana para explicar la generación, perpetuación, transmisión, control de la inflación son observados nuevamente con la lupa institucional. En tercer lugar, se hace lo mismo con la teoría monetarista, con la teoría estructuralista, con la nueva síntesis neoclásica neokeynesiana, y finalmente, si recuerdan ustedes, cuando propusimos el marco teórico, habíamos planteado un capítulo especial para hablar de cómo funciona el Banco Central. ¿Sí? Ahí está. Y en esta tercera parte, en este nuevo enfoque institucionalista de la inflación, nos ocupamos de ver que también en esos procesos de toma de decisiones y definición de la política monetaria y cambiaria está presente un conjunto de incentivos a definir algunas reglas
eliminar otras. Están presentes hábitos informales que limitan, por ejemplo, la política monetaria o la política cambiaria, y que por lo tanto deben ser parte de este enfoque institucionalista de la inflación. Al principio, cuando hablamos de la introducción general, les había dicho que el trabajo presenta 3 objetivos. Con este enfoque estamos respondiendo al primero. El primero era, ¿recuerdan? Habíamos puesto A, B y C. El primero era establecer los vínculos generales entre el marco institucional y la inflación. Eso es lo que hacemos con este enfoque. Pero lo hacemos a nivel teórico, a nivel reflexivo y analítico, y lo describimos. Esto no sería útil si después no vemos la forma de aplicarlo concretamente a un caso específico. En otras palabras, en una siguiente parte, que es la parte 4, es preciso ver cómo la evolución